Buenas tardes y saludarles a todos por este medio. Como estudiante de la Universidad Mayor de San Simón, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, carrera Derecho, en esta oportunidad me ha tocado hablar con referencia al tema de los derechos humanos. En primera plana tengo una imagen que es necesario resaltar. Tenemos a un policía cargando a una persona de sexo femenino, una persona de la tercera edad, una mujer de pollera. ¿Por qué es necesario que resaltemos esta imagen? Porque podemos ver que nuestras autoridades también cumplen una labor de humanidad, una labor de respeto a los derechos humanos, que no se debe vulnerar los derechos humanos. Todos somos iguales. Y a partir de eso, como buenos bolivianos y como buenos ciudadanos, tenemos que ser capaces de respetar los derechos humanos de cada uno de nuestros compatriotas, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra sociedad, en el colegio, en el trabajo, tal vez en el deporte y en otras actividades que cotidianamente realizamos. En base a esto voy a empezar a trabajar en mi presentación de los derechos humanos. Y voy a retroceder en el tiempo, me voy a ir al año 1950, donde ahí se vulneraban, todavía se vulneraban muchos derechos, donde los campesinos no eran parte de la tierra, ellos no tenían una parte de la tierra para producir, para contribuir al desarrollo del país, donde las mujeres también eran vulnerables, no tenían el derecho a la educación, las mujeres no tenían el derecho al voto, no tenían el derecho a poder decidir quién les iba a gobernar. 2 años después, el año 1950, se dio lo que es la revolución agraria y ahí se han consolidado los derechos humanos a los campesinos, donde ellos ya eran parte de la tierra, ellos han consolidado una parte de su tierra para poder producir, para poder tener la seguridad alimentaria en ese entonces. Asimismo, las mujeres han logrado ser parte de algunos derechos, como por ejemplo tener la capacidad de sufragar, tener la capacidad de reconocer a sus autoridades a través del voto. Y también se ha consolidado el derecho a la educación. Los derechos humanos no se negocian. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos es un conjunto de libertades, es algo inherente del ser humano, que nadie puede discriminarnos por raza, por sexo, por el lugar donde has nacido, por el lugar donde vives. No podemos ser discriminados por pensar diferente. Eso está establecido tanto en la Constitución Política del Estado, en nuestros tratados internacionales y en nuestras normas del Estado Plurinacional de Bolivia. Y para poder entender con más precisión, vamos a hablar de los principios de los derechos humanos. Entre las características que tienen los derechos humanos tenemos los siguientes, que es uno de los principios es universales, que son para todos y todas los seres humanos de un determinado estado o de una determinada sociedad, que son inalienables e intransferibles, que los derechos humanos no pueden ser despojados ni nadie puede renunciar a los derechos de una persona, son innatos o inherentes, todas y todos tenemos los mismos derechos. Otro de los principios que son indivisibles, ningún derecho puede ser dividido o ningún derecho puede separarse de los demás derechos, que los derechos son imprescriptibles, no pierden vigencia por el transcurso del tiempo. Los derechos humanos tienen un principio indispensable que también son interdependientes, que se relacionan entre sí y dependen unos de otros. Y para tomar en cuenta se ha logrado agrupar los derechos humanos tanto en obligaciones y en derechos. El titular de las obligaciones es el Estado y el titular de los derechos es las personas, los seres humanos. Y para unir y encadenar los derechos y obligaciones, nosotros como ciudadanos, como personas, como seres humanos, nosotros obligamos al Estado a respetar los derechos,
pero nosotros como seres humanos tenemos que tener la obligación de respetar los derechos humanos del otro, del prójimo. Entonces es importante resaltar, es importante puntualizar este tema, porque así vamos a lograr vivir en una sociedad libre, en una sociedad donde nosotros mismos podamos consolidar los derechos humanos y donde nosotros podamos ser dignos de respetarnos unos a los otros. La historia de los derechos humanos. Me voy a ir al año 539 a.C., donde Ciro, el gran emperador de Persia, ha liberado a sus esclavos para que ellos puedan escoger la religión que más les convenga. Y así sucesivamente ha ido la historia de los derechos humanos consolidándose a través de los pasajes, a través de la lucha de nuestros antecesores, a través de la lucha de nuestros abuelitos, de nuestras abuelitas, de nuestros ancestros, para que podamos tener los derechos humanos bien consolidados en la actualidad. También me voy a ir a un pasaje de la historia al año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. 3 años después, el año 1948, se realizó la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde están inscritos 30 derechos que son importantes para cada uno de nosotros. Y voy a establecer el primer artículo, que dice que los seres humanos tienen derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, que en dignidad y en derecho, ¿no? Que todos estamos establecidos en razón y en conciencia, y tenemos que tener la capacidad de ser fraternos unos a los otros, que tenemos que vivir en dignidad, que tenemos que tener la capacidad de respetarnos cómo hayamos nacido, cómo tengamos una vida en la sociedad. Tenemos que tener esa capacidad de ser empáticos con los demás seres humanos. En el transcurso de la historia, como les decía, y grandes estudiosos, grandes personas han ido consolidando los derechos humanos y se han creado 4 generaciones de derechos humanos. La primera generación nos habla de los derechos civiles y políticos. Esto ha sido consolidado, identificado el siglo XVIII, después de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Dentro de estos derechos de primera generación tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la libre circulación, a la libre locomoción. Nosotros podemos circular por cualquier parte de nuestro territorio. Asimismo, tenemos la capacidad de poder circular por cualquier parte del país sin ser discriminados, de donde vengamos, del pensamiento que tengamos, del color de piel que tengamos, del tipo de religión que tengamos. Nadie puede ser vulnerado a través de esos derechos que están establecidos en tratados internacionales y en nuestra propia Constitución Política del Estado. Asimismo, tenemos que destacar el derecho de pensar libremente, de tener un pensamiento libre, que nadie puede cortar o nadie puede interferir en nuestro libre derecho a la expresión, a expresarnos como nosotros queramos, de acuerdo al pensamiento, a la ideología que nosotros tengamos. La segunda generación, hablamos de los derechos económicos, hablamos de los derechos sociales y culturales. Esto ha sido consolidado a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Dentro de estos derechos podemos hablar de los derechos económicos, que es el derecho al trabajo. Nosotros tenemos el derecho a la propiedad privada, tenemos el derecho a poder tener una vestimenta. Dentro de los derechos sociales tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a la educación, y dentro de los derechos culturales tenemos que reflejar que en la Constitución Política del Estado están establecidas 36 naciones, que esas naciones tienen una identidad, tienen una diferente cultura, tienen una diferente vestimenta, y eso se tiene que respetar a través de los días y a través del tiempo, para consolidar un desarrollo armónico de nuestro país. Los derechos de tercera generación. Está la solidaridad entre los pueblos y las personas. Esto se ha ido consolidando ya a principios del siglo XX, y podemos resaltar acá
que en estos últimos días hemos tenido una convulsión social que ha generado mucha violencia en nuestro país, pero esto ha logrado consolidarse por nosotros mismos, por los mismos bolivianos que hemos sido capaces de aceptar que todos somos iguales, que debemos respetarnos unos a otros, que no por el hecho que uno piensa diferente se le puede coartar ese derecho o por culpa de eso podemos generar violencia. Tomando en cuenta todo esto, hemos logrado esa solidaridad entre los pueblos, ¿no? Entre los pueblos, ya sea del Alto, entre el pueblo del Chapare, y eso hemos logrado calmar y hemos logrado consolidar para vivir en un país de desarrollo. Y dentro de estos derechos de solidaridad entre los pueblos y las personas, tenemos el derecho a la paz, tenemos el derecho a vivir bien en familia, a estar unidos, tener un ambiente y un medio ambiente adecuado, que no podemos también vulnerar el medio ambiente a través de algunas situaciones que como personas los realizamos de destruir nuestro medio ambiente. Después tenemos que tener la capacidad de respetar el derecho al desarrollo económico que tengan nuestras familias de Bolivia y también de los países y de las naciones que están consolidados en nuestro país. Y aquí hablamos de los derechos de la revolución de la tecnología. Este derecho se está todavía en debate para establecer los derechos que todos tengamos el acceso adecuado a la tecnología, tener el acceso virtual a la tecnología. Asimismo, nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir lo bueno y lo malo en la tecnología. Tenemos que también tener la capacidad de obligar al Estado que se pueda asegurar el derecho hacia la tecnología. ¿A qué me refiero? Que hoy en día a través de la tecnología se está cometiendo muchos delitos, se está haciendo de que se denigre tal vez a algunas personas a través de la tecnología y voy a dar el ejemplo de la trata y tráfico. Hay muchas personas, niños y jóvenes desaparecidos que están siendo trasladados a otros países para ser explotados tanto laboral y sexualmente, que estos derechos no pueden seguir creciendo y tenemos la obligación como ciudadanos de protegernos primeramente nosotros y asimismo obligar al Estado de que se nos proteja y que se evite que estos delitos vayan vulnerando a más personas y vayan destruyendo familias. El Estado como titular de obligaciones debe primeramente respetar, segundo debe garantizar y tercero debe proteger. El Estado debe respetar, significa que no puede interferir en un derecho que yo tengo, un derecho que yo puedo gozar. ¿A qué me voy? Voy a dar un ejemplo de que el Estado no puede interferir en el derecho que yo tengo a la educación. ¿El Estado qué debe garantizar? El Estado debe garantizar y adoptar medidas a través del legislativo, a través del ejecutivo, a través de lo administrativo, debe garantizar de que por ejemplo, de que se deben implementar mayores unidades educativas para que los niños y la juventud tengan el acceso adecuado a la educación. Deben garantizar la construcción de mayores hospitales para que también la sociedad en su conjunto, especialmente la gente más vulnerable, nuestros ancianitos, tengan un acceso pronto hacia la atención a la salud. El Estado debe proteger a las personas, debe proteger a todas las personas en su conjunto, especialmente a los más vulnerables, a través de las instituciones. En este caso voy a ejemplarizar a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas, que ellos también tienen que ser capacitados en el tema del respeto a los derechos humanos, que ellos no pueden vulnerar el derecho a libre pensamiento, que no deben vulnerar el derecho a la libre circulación, que son derechos que a veces están siendo vulnerados por estas dos grandes instituciones que son fundamentales para el Estado. Y asimismo, como ciudadanos, tenemos que saber respetar la misión que tienen estas instituciones hacia la sociedad para que todos podamos vivir en un clima de paz, de seguridad, que todos seamos parte de un Estado en desarrollo donde todos tengamos la capacidad de ser buenos bolivianos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos?
son importantes porque en el transcurso del tiempo se ha ido estableciendo y se ha ido determinando los derechos humanos de las personas. Y voy a resaltar algo importante que se ha ido logrando eh, cesar esas brechas de género de las mujeres, porque anteriormente las mujeres solamente realizaban trabajos pesados, trabajos de la casa, que solamente las mujeres eran las que tenían que estar a cargo de los hijos y muchas cosas que se hablaban y eran mitos que no podían seguir continuando en la actualidad. Y esto ha ido, en el siglo XXI, se ha ido debatiendo y se ha logrado consolidar una ley, que es la Ley 348, que garantiza a una mujer libre de violencia, y esto ha logrado que las mujeres sean parte de las decisiones de la política, sean parte de dirigir una empresa, de ser parte de establecer los mecanismos de seguridad también hacia su familia. En la Constitución Política del Estado, los derechos humanos. Como les había dicho, una vez que se ha consolidado la Constitución Política del Estado del 2009, se han establecido varios artículos en esta Constitución para respetar los derechos humanos, y vamos a especificar en la siguiente diapositiva en qué artículos están establecidos los derechos humanos, tanto de las mujeres, de los niños, de los discapacitados, de las personas más vulnerables de nuestro Estado plurinacional. La Constitución Política del Estado. Los derechos fundamentales están establecidos a partir del artículo 15 al artículo 20. Los derechos civiles y políticos están establecidos a partir del artículo 21 al artículo 25. Los derechos políticos a partir del artículo 26 al artículo 29. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos están establecidos a partir del artículo 30 al artículo 32. Derechos de las niñas, de adolescencia y juventud también están establecidos en el artículo 58 al 61. Los derechos de la familia, los derechos de las personas adultas mayores, derechos de las personas con discapacidad y de los derechos de las mujeres. Entonces, como ustedes pueden ver, se han consolidado estos derechos en nuestra primera norma, que es la Constitución Política del Estado, y que esto tiene que ir reflejándose en nuestro diario vivir, y nosotros también como personas tenemos que tener el conocimiento exacto de nuestros derechos para poder nosotros obligar al Estado de que cada día a través de las instituciones públicas se pueda lograr respetar estos derechos y que no en ningún momento sean vulnerables. Derechos de los pueblos indígenas. En la Constitución Política del Estado hay más de 157 artículos que establecen los derechos de los pueblos indígenas, y esto lo hemos dividido en 4 grupos. Los derechos fundamentales colectivos sobre la tierra y territorio, que los pueblos indígenas también deberían ser parte de los recursos naturales renovables y no renovables. Después tenemos los derechos fundamentales colectivos a la identidad cultural, que se debe respetar el idioma, la vestimenta, la costumbre y los conocimientos tradicionales sobre diversas materias. Acá voy a hacer hincapié en el tema de la huipala. Estos últimos días se ha hablado mucho de este tema, que muchas personas han ido en contra de esta identidad que tienen los pueblos indígenas, que es la huipala, ¿no? Que también está establecida en nuestra Constitución Política del Estado. Y es importante recalcar que debemos respetarnos unos a otros, debemos hacer de que estas identidades que tienen estos pueblos y que tenemos nosotros como ciudadanos deben respetarse, para que no seamos parte de esa división, que no seamos parte de dividir a nuestra querida Bolivia, a nuestros queridos ciudadanos. Todos somos iguales, todos tenemos las mismas facilidades, los mismos accesos a las instituciones, tanto públicas como privadas, a la educación, a la salud. Entonces, en base a esto tenemos que saber curar nuestras heridas y sabernos perdonar unos a otros. 4. Tenemos los derechos fundamentales colectivos o a la autonomía. Dentro de esto tenemos que se ha consolidado en los pueblos indígenas que ellos tengan su propia justicia, de que ellos puedan lograr tener
su propia justicia a través de sus autoridades de los pueblos. La equidad de género, como les decía, se ha logrado unir y respetar a la mujer, a los niños, a la juventud, evitar de que se pueda seguir con esas taras de que solo las mujeres eran las más vulnerables. No, en la actualidad ahora los hombres deben respetar a las mujeres en su condición que tienen. ¿Por qué es importante conocer los derechos humanos? Aquí es importante resaltar de que los derechos humanos debemos conocerlos todos, que no solamente sea que esté establecido en un papel, sino que nosotros también como ciudadanos debemos tener la capacidad de conocer estos derechos para poder pedir un cambio tanto político, social y cultural a nuestros gobiernos, ¿no es cierto? Para que evitemos la desigualdad social, evitemos de que la pobreza siga dentro de lo que es nuestra sociedad más vulnerable. También es importante conocer nuestros derechos porque así vamos a tener la capacidad de exigir a quienes son responsables para que cumplan lo que está establecido en nuestras normas y en nuestros tratados internacionales. Es importante tener una vida digna, que todos tengamos el acceso a todos los derechos sin distinción de ninguna naturaleza. Gracias. La justicia es una constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le toca. No se olviden, queridos amigos, queridos bolivianos, es importante que consolidemos los derechos humanos, que nosotros nos respetemos unos a otros, que seamos parte del desarrollo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, y esto no vamos a lograrlo dividiéndonos. Respetemos el pensamiento de unos, respetemos el pensamiento de cada una de las personas que piensan con diferencia a la política, con diferencia a lo social, y así vamos a vivir en una cultura de paz que también es un principio importante dentro de nuestro país y dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.